Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 21 de julio del año 2021, con Gabriel Budiño, buen día. Buen día, Emiliano. Montevideo, él. Teresa Herrera, buen día en Piriápolis. Buen día, compañeritos y compañeritas de mesa, Emiliano, audiencia, un gusto como siempre. Agustín Iturralde, de vuelta acá en la capital, ¿qué tal? Buen día para todos. Y Karina Novarese, como ya quedó dicho, en Roma. ¿Hasta cuándo te quedas allá, Karina? Me quedo hasta el 7 de agosto. me vine a hacer eso que siempre había fantaseado y que nunca había hecho, y era teletrabajar desde acá y pasear un poco también. ¿Y te está yendo bien? Sí, espectacular. El cambio de horario es lo que permite disfrutar mucho, ¿no? Bueno. Pero bueno, también me tomo algunos días de vacaciones. Vamos al primer tema de nuestra agenda. La Intendencia de Canelones no obtuvo ayer el voto de la oposición que necesitaba para aprobar en la Junta Departamental un fideicomiso de obras por $80 millones. El único edil colorado, Alberto Costa, que se había mostrado afín a aportar el voto decisivo, finalmente no acompañó el proyecto, argumentando que no era oportuno habilitar un incremento del endeudamiento. El dirigente de ballistas en Canelones, Ekber Duque, que integra el mismo sector que Acosta, dijo ayer, hablando con Montevideo Portal, hubo una presión muy fuerte de parte de la cúpula partidaria y que el cambio de decisión, agregó, se hizo para mantener la unidad dentro de la coalición multicolor luego de que el Partido Nacional se volcó en bloque a la postura negativa. ¿Qué pasaba en filas blancas? Los ediles de la lista 33, liderada por el diputado Sebastián Andújar, eran en principio abiertos a negociar con la Intendencia para analizar el apoyo. Sin embargo, dijo Andújar, no se consiguieron los avances necesarios y por ende terminaron acompañando la postura mayoritaria de la bancada blanca. El edil frente amplista Yamandú Costa manifestó que las obras previstas con el dinero del fideicomiso eran muy necesarias, más en un momento de crisis. Se van a hacer igual, buscaremos partidas presupuestales, veremos cómo se puede llegar, pero lo que tiene que quedar claro, agregó, es que si se hacen las obras, será mérito 100% del Frente Amplio. Bueno, ¿cómo observan este episodio de un departamento del país, pero ubicado en un contexto nacional, porque está cruzado con otros fideicomisos? En fin, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo. Sí. Para mí, lo principal acá, repasando la noticia, es un cambio político sustantivo, ¿no? Creo que la principal noticia de esta discusión, que se reitera en muchos departamentos y en varios periodos en el pasado, es cómo la coalición multicolor está actuando en bloque. Y cómo esa realidad de la coalición multicolor consolidada en lo nacional y con un gobierno nacional en sus manos, también se empieza a aterrizar en algunos departamentos donde los partidos que le integran solían actuar por su cuenta. Bueno, lo que tenemos es una coalición que está actuando mucho más parecido a como actúa el Frente Amplio, donde es raro que uno en un fideicomiso en el interior del país vea que un intendente blanco lo logre aprobar con votos. Sucede, no digo que no haya sucedido en alguna instancia puntual, pero por regla el Frente Amplio actúa mucho más aglutinado y como bloque en ese tipo de negociaciones. Creo que esa es la principal novedad acá, y cuando uno lee las noticias y cómo los distintos sectores pensaron que sí, pensaron que no, pero al final dijeron no, si la coalición dice que no, vamos que no. Y bueno, me parece que lo que puede pasar acá es que se siga abriendo una ronda de negociación. Aparentemente el Partido Nacional tenía algunas propuestas de cambios en la agenda de obras, considerando más temas de caminería rural, bueno, la típica discusión de cuáles son las prioridades en las inversiones, y quizás yo no creo que este sea el capítulo final, quizás esto sí termine aprobándose de alguna forma, pero dentro de todo el episodio para mí lo más interesante es ver cómo la coalición multicolor aterriza, y en particular en un departamento como Canelones, donde fue mayoría en octubre y en noviembre, y el mayo, al ir desaglutinada, y también por la candidatura de Yamandú Orsi, que es muy fuerte, pierde lejos, y también con algunas reuniones previas que hubieron de tratar de trabajar de miras a mayo de 2025 para comparecer a lo departamental como bloque, bueno, empezó a actuar como bloque. Bien. A mí me... Hablando de eso, Perdón, mirá lo si... que dijo este edil Yamandú Costa, el edil frente amplista que yo citaba hace un rato, en la diaria de hoy.
Cuando pasamos a votar, nos encontramos con la sorpresa de que el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, presiona a los ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional para generar el voto negativo. Esta actitud habla de la mezquindad de las máximas autoridades gubernamentales, ya que primaron intereses claramente electoralistas. ¿Habías visto esta reacción, Agustín? No, no había visto esa reacción, eso no lo había visto. Es política. A eso me quería referir yo. Bueno, a ver. No sé. A ver, Emiliano. Debo admitir que Karina fue quien pidió primero Fue la la palabra. que dijo primero. No, pero de cualquier manera, a ver, en primer lugar me parece interesante lo que dice Agustín con respecto a que sí es un juego político nuevo, entre comillas, de cómo ejercer oposición que hasta ahora el Frente Amplio estaba acostumbrada bueno, cuando era gobierno no era oposición, pero estaba acostumbrada a que las cosas salieran porque tenía mayoría. Eso ya está pasando a nivel nacional y también a nivel departamental. Creo que eso es lo interesante. Entiendo el juego político, entiendo que en este caso en particular hay una intención de frenar a una figura política que trasciende Canelones y que evidentemente tiene ambiciones electorales nacionales, que después veremos cómo se concretan. Entiendo todo eso y me parece que puede llevar a algunos análisis interesantes políticos, pero lo que me parece que hay que analizar es qué pasa con esos 80 millones de dólares, para qué se iban a usar, los puede pagar Canelones, algo que parecería que en principio mirando las cuentas sí los podría pagar, y sobre todo cuánto trabajo darían, porque en eso el Frente, en este caso, está de acuerdo con el propio presidente y la coalición multicolor. Lo único que puede generar trabajo es inversión. Y sobre todo inversión en obra pública, que se necesita además. Entonces, esta oposición donde el juego político por ahora queda por arriba de la necesidad de generar empleo, por ejemplo, a mí me preocupa. Pero bueno, no es una novedad, lamentablemente, ha hecho lo mismo el Frente un montón de veces. Lo que pasa es que como para mí el pasado y los antecedentes del pasado no deberían ser una excusa para volver a repetir los errores en el presente. En este caso, me gustaría analizar un poco más los números. ¿Se puede pagar esta deuda? ¿Esta deuda va a generar los 20.000 puestos de trabajo de los que se hablan? Bueno, el todo eso contador es muy Gudiño importante creo que para tiene la respuesta a esa pregunta, departamentos. tiene todos los números clarísimos, enseguida lo vamos a escuchar. Me imagino. No, la verdad que para nada te dan los números, pero sí me llamó mucho la atención que la discusión no se diera en términos de números, ¿no? Es decir, leyendo ahora, preparando la tertulia de hoy, tratando de buscar material, era como muy difícil encontrar argumentos para no votarlo. Es decir, nadie planteaba, por lo menos en prensa, ningún argumento del tipo, no, el déficit del último año de Canelones fue enorme, básicamente porque en realidad la Intendencia de Canelones tuvo superávit en el último año. Y además viene combatiendo, digamos, un déficit acumulado que sí tenía. Y además que las obras, como bien decía, el planteo, mejor dicho, como bien decía Karina, es para hacer obras y generar acciones anticíclicas, ¿no? Es decir, en medio de una crisis generar gasto público en el buen sentido. A diferencia, por ejemplo, lo que por ahí veía que se planteaba en Río Negro, que era básicamente para pagar deudas, ¿no? Entonces, yo creo que falta en estos casos verdaderas discusiones sobre los contenidos, pero me temo de que acá lo que hubo fue una jugada claramente política, donde yo no veo tanta armonía de coalición como planteaba Agustín, lo veo más como un verticalazo, digamos, desde el gobierno central. No veo además esa armonía de coalición, digamos, o de voto cerrado, porque además han venido teniendo varios problemas en la interna, con Cabildo Abierto por un lado, con la representación del Partido Colorado por otro, pidiendo una mesa chica de seguimiento de las acciones del gobierno. O sea que no veo tan cerrado eso que planteaba Agustín como de una coalición que vota en forma muy organizada. Sí, la información que ha circulado, por ejemplo, destaca que en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de este lunes, Adrián Peña, coordinador de Ciudadanos, le requirió a Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, que encabeza Ballistas, que ese edil de Ballistas en Canelones no votara si su voto era el que desequilibraba.
¿no? Si en el Partido Nacional había votos, era otra cosa, el escenario era distinto. Pero si todo dependía del edil de Ballistas, el planteo fue que no lo hiciera. Y bueno, es lo que terminó pasando, ¿no? Eso fue lo que terminó pasando. Sí, por eso más un tema desde el gobierno parece que desde la propia interna de la coalición en el mano a mano. Pero, a ver, tampoco tiene nada nuevo. Es decir, los votos unificados del Frente Amplio tampoco siempre son por grandes armonías, ni mucho menos, ¿no? Es decir, igual, sí que perdón, un segundo nomás, Teresa, y te dejo. Los números que me pasaron recién, pero medio de las apuradas, es que Canelones tiene 8.000 millones de pesos de presupuesto y amortizaciones de deuda anuales de 1.000 millones, con lo cual los números darían para pedir este tipo de... para entrar en ese tipo de fideicomiso. Y de hecho, la figura del fideicomiso es una figura que el gobierno en general ha tenido en cuenta. Por eso me parece que esto es puramente político, no tiene que ver... Igual al ser puramente político puede dejar algo interesante. Dejo hablar a Teresa, pues sigo yo. Sí, Teresa, ahora sí, por favor. Aleluya. No, yo creo que acá mi lectura por lo menos es que Orsi es probablemente el candidato o uno de los más importantes candidatos que va a poner el frente sobre la mesa en la elección próxima. Entonces creo que no es la discusión en cualquier intendencia, es la discusión en Canelones, donde el intendente es uno de los contendores más serios para la próxima elección. Y a mí me parece que esa lectura también hay que hacerla. Más allá de la lectura que, bueno, que en esta preocupación de la obra pública, hasta la propia Cámara de la Construcción se ha pronunciado muy preocupada en qué está pasando con estas discusiones a nivel de las intendencias para que realmente se hagan esas obras públicas que no solo son necesarias, porque son necesarias para las poblaciones que están viviendo en situaciones muchas veces de caminería, de carreteras, de puentes, de lo que sea, en situaciones complejas, sino que además todos sabemos, yo soy bastante keynesiana, ¿no? Entonces todo este tema del derrame, digamos, cuando se hace la obra pública y sobre todo en una etapa contracíclica, es fundamental. Pero yo creo que acá lo que primó fue lo político, y primó sobre todo el decir, no le vamos a dar servido en bandeja a Orsi para que le tape el bache a la gente, para que haga la caminería, para que todo lo demás, para que siga acumulando votos, porque como muy bien se dijo, se presentó de candidato y arrasó. Entonces, y es además, él se está moviendo, en mi opinión, políticamente muy bien, para perfilarse hacia el futuro. Entonces, yo creo que, si alguien tiene alguna duda que Orsi, salvo que haya muchos cambios en los próximos años, pero si alguien tiene alguna duda de que Orsi y Carolina Cose son los dos candidatos cantados para la próxima elección del Frente, por ahora me parece que son los dos que se perfilan mucho más claramente. Entonces, la actitud del gobierno nacional y del presidente en particular fue, bueno, no le demos más agua para su molino, ¿no? A mí me parece que fue eso. Sí, hay una cantidad de factores mezclados. Muy a corto plazo ese pensamiento, ¿no? Hay una cantidad pero lo que pasa es que, el objetivo de los partidos políticos es obtener el poder. Y en el juego político, lamentablemente, por eso yo no estoy en política partidaria, lo que prima siempre es la búsqueda del poder. Eso es ineludible. Hay una cantidad de factores acá jugando, quería agregarlos a lo que ya se ha dicho. Cuando nos referimos a un fideicomiso, estamos hablando de un instrumento que permite que ingrese dinero para realizar obras a corto plazo, y ese dinero se devuelve después con el tiempo, en este caso comprometiendo la recaudación de determinados tributos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? 20 años, ¿no? Claro, por eso la necesidad de mayorías especiales, porque se entiende que tiene que haber como política pública para comprometer ingresos. Claro, están comprometiendo el ingreso que depende de todos y no solo de este gobierno. Sino ahí está. Entonces quiero poner el énfasis ahí. ¿Por qué? Porque esa es la explicación de la mayoría especial que se requiere, pero además... esa es la explicación también de cómo miran una medida como esta los distintos partidos políticos. Suponiendo que haya un cambio de gobierno, de partido de gobierno en Canelones en el próximo periodo, el partido que asuma, supongamos, no sé, el Partido Nacional, va a tener recortados sus ingresos porque hay que cumplir con
con el pago del fideicomiso, Y ¿no? Va a tener recortados, pero tal vez va a tener obras hechas que necesita hacer. Ahí, no, pero ahí, a ver, Y permítanme, va a poder cortar la cinta en ese momento, porque muchas de ellas seguramente van a terminarse cuando esté o sea, el próximo gobierno. los distintos gobiernos que vengan en Canelones en el futuro, durante este periodo de 20 años, van a haber recortado sus ingresos porque hay que pagar el dinero de estas obras. Entonces, Claro. ¿cuál es una de las claves que está en juego acá? Y bueno, ¿cómo se distribuye ¿cómo decirlo? El premio, ¿no? ¿Cómo se distribuye Claro. el acto de inauguración, el corte de cinta? Acá creo que hay un punto importante que es cuáles son las obras y cuánto de esas obras se asigna por municipios en los cuales gobiernan blancos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que también Y serían... las fechas y el cronograma también, Emiliano. Capaz que lo están postergando y lo siguen discutiendo para que tarde un poquito más y cuantas más cintas se corten en el próximo gobierno. No, mejor. pero claro, pero una cosa es que sean obras de las que disfrute solo en materia de popularidad Orsi y otra cosa es que sean obras que también compartan el liderazgo con los alcaldes. intendentes del Partido Nacional, de otro partido, etcétera, ¿no? Y creo que también, eso estuvo en las negociaciones, ha estado en las negociaciones, ¿no? y también a nivel nacional, porque uno de los Exacto. proyectos incluidos es el corredor metropolitano que abarca Exacto. Montevideo San José y que involucra al gobierno nacional, ¿no? Entonces, ahí hay algunas cosas que deberían ser ponderadas mejor. Y además hay ya digamos una tradición muy fuerte de estos fideicomisos a nivel de los gobiernos departamentales, donde se establecen comisiones de seguimiento del fideicomiso justamente para manejar esos balances y para lograr esos equilibrios respecto al destino, digamos, de estos fondos especiales que comprometen ingresos futuros, tal como lo explicaba Emiliano, ¿no? Entonces, lo que hay ahí es un mal juego de la teoría de los juegos, ¿no? Es decir, se supone que deberían buscar equilibrios donde se beneficien todos, pero que por el miedo al beneficio del otro terminamos tomando una decisión que individualmente perjudica a todos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como mucho también de aprendizajes en las posiciones políticas de cada uno y en algunas decisiones para pegarle fuerte a uno, a lo mejor están aceptando digamos, ese daño provocado, ¿no? El Partido Colorado lo decía explícitamente, ¿no? No queremos jugar a esa política de cuanto más mal, mejor. Pero sin embargo parece que terminaron cayendo en ese juego. Igual les está faltando la pata de las negociaciones nacionales de otras intendencias que quieren hacer lo mismo, pero son blancas y necesitan de blancas o de coalición y necesitan de los votos del Frente Amplio. Eso aunque iba a mínimamente decir, ¿qué va a pasar también después, va a no? terminar influyendo. Ese juego político, ojo, me parece muy nefasto, pero me parece interesante, porque era un juego que no teníamos casi en los últimos 15 años, con la mayor en una cantidad de lugares. Lo que sí me parece nefasto es que no se lleguen a ciertos acuerdos como los que ustedes describían, donde podrían ser favorecidos personas con empleo, que hoy sabemos que es uno de los problemas que va a tener que enfrentar Uruguay y que ya está enfrentando como uno de los más graves. A propósito de este ajedrez en el territorio nacional con fideicomisos, Lucho de la Coronilla hace notar que el Frente Amplio negó un mes atrás el fideicomiso por $25 millones a la administración del Partido Nacional en Rocha, ¿no? De Rocha. Sí, claro. Yo creo, a ver, acá para mí hay dos cosas. Primero, estamos para mí demonizando demasiado cuando decimos no, es por razones políticas, como que necesariamente es malo. La salud democrática de un país descansa en que hay acuerdos, se logran hacer cosas, se logra avanzar, pero también descansa en que para la ciudadanía De acuerdo. hay alternativas más o menos diferenciadas y más o menos distintas. Cuando no hay una oposición visible, distinguible, que se opone, eso empieza a erosionar la democracia, hay mucha evidencia de eso. Entonces, que un partido, que un bloque, que un sector tenga los reflejos para, bueno, yo por motivos políticos tengo que estar enfrente, mostrar una alternativa, no necesariamente es malo, ¿eh? Y esto corre para todos, corre para la LUC, corre para todo. Y después el tema más metiéndonos en el fideicomiso, un par de comentarios. Primero, el antecedente más fresco para la política nacional, porque en general vivimos de lo que pasa en Montevideo y un poco en Canelones y nos perdemos los otros 17 departamentos, es el fideicomiso del gobierno pasado de Daniel Martínez en Montevideo, que terminó saliendo con los votos de Novik. ¿Se acuerdan que el Partido Nacional del Partido Colorado no lo votó y terminó saliendo con los votos de Novik?
Mi impresión con esto es que faltan varios capítulos, que nos estamos adelantando, esto no va a salir, qué horrible que no salga. Yo creo Este que es el faltan primer varios capítulos. escándalo, este es el primer escándalo, estamos de acuerdo. Ahí va. Yo creo que acá lo capaz que todo lo el que mundo está va a pasando negociar. es lo que está, bueno, Orsi, tenés que pasar, esto no es vos nos traes algo y lo votamos. Esto tiene que pasar y no se va a decidir a otro nivel. Vamos a tener que ponernos de acuerdo, capaz que en vez de 80 te votamos 50 millones, capaz que esto, queremos más caminería y menos placitas, no sé cuál es la discusión, pero me parece que faltan varios capítulos de vueltitas en eso. Y lo último, lo que decía Emiliano recién, ¿no? Esto está dado en todo el país, está el tema del fideicomiso de Río Negro, que también está pidiendo el Partido Nacional, el tema de Rocha, que aparentemente se pasa para después de que se vote el presupuesto, y ahí quizás el Frente Amplio tendría otra postura a discutirlo. Me dice un oyente, Francisco, que la diferencia en Rocha es que allí los votos del Frente Amplio nunca estuvieron. En cambio, en Canelones sí estaban o estuvieron a punto de estar los votos de la oposición y a último momento se produjo este cambio, ¿no? No, pero es lo que es con lo que empecé, por eso para mí es lo más novedoso acá, Emiliano, es que la coalición en Canelones empezó a actuar con una lógica mucho más de coalición, no de sumatoria de partidos. Uh-huh. Sí, y eso obviamente, Agustín, tiene significado, tiene relevancia si miramos las próximas elecciones, ¿no? Estás hablando de eso, me imagino, ¿no? No, y además está bueno que No, pero digo, porque ese es el problema de la oposición en Canelones, el ir dispersa, el haber ido dispersa. Si ahora empieza a avanzar hacia la posibilidad de ir en alianza, el tablero político de Canelones cambia, ¿no? El no frente amplismo en Canelones hace mucho tiempo que no tiene una candidatura competitiva. Uh-huh. Va a las elecciones como en Montevideo y la última elección peor que en Montevideo a cumplir, sin ningún tipo de chance ni remota de obtener. Esto es un trabajo político de la coalición de tratar de aglutinarse y de presentar una oferta electoral a la ciudadanía en Canelones como bloque. Y bueno, esto es un episodio más en ese camino al que quieren llegar en 2025. Y entiendo que puede haber alguna cosa de algo de mezquindad política, pero también hay una parte que es parte del juego político razonable y esperable. Yo quisiera hacer una referencia al mientras tanto, ¿no? Recién Karina hablaba de cuál es evidentemente el empleo es uno de los problemas en este momento para la opinión pública, el problema más grave en el país. Entonces, detrás de la pandemia, ¿no? Y bueno, para algunas también, y algunos el tema de la violencia pero hacia las mujeres, pero bueno, ese es otro tema. Pero digo, de todos modos, es uno de los temas candentes, digo, la falta de empleo, que no es nuevo, que se viene arrastrando, que la pandemia agudizó. E insisto, a mí me parece que justamente el estar demorando decisiones, porque el empezar con un fideicomiso es el primerísimo paso de después todo un proceso legal que hay que hacer, todos sabemos lo que llevan las licitaciones, todo. Bueno, mientras tanto el tiempo pasa y la gente necesita empleo. Entonces a mí realmente me preocupa mucho este tema de cómo entiendo el juego político, creo que es sano que vivamos en democracia, obviamente, que cada uno de los sectores tenga sus opiniones y sus posturas, pero también me parece que del otro lado, por fuera de lo que es la élite de discusión política, está la gente que está necesitando trabajo hoy. Bueno, no eso tal vez años, obligará, ¿no? Teresa, tal vez obligará a negociar mucho más rápido. Y lo digo también desde el punto de vista del propio intendente, que si quiere que esto salga, capaz que va a hacer ciertas concesiones por el bien de los ciudadanos de Canelones y de las inmediaciones. Obviamente es un trabajo en conjunto, ¿no? No, yo para cerrar, quería hacer mención a que no son todas feas, ¿no? Es decir, que cuando uno mira el contenido de destino a estos fondos del fideicomiso, hay cosas que creo que son muy positivas que estén y que me llama la atención que estén y me parece muy bueno, ¿sí? Uno, el tema del corredor metropolitano y la interacción Montevideo-San José Canelones, que me parece muy, muy relevante. La otra es que hay una mención específica a renovación de flotas hacia vehículos eléctricos, lo cual me parece muy sano y muy positivo para desde el punto de vista ambiental, claro.
Otro es que hay un fondo de promoción de cultura, que fue uno de los sectores más golpeados durante toda la pandemia, y me parece que tirar fondos ahí es valioso en general, pero en época de pandemia más todavía. Y lo otro es esto de la importancia que tienen los municipios, y con la diversidad de partidos gobernando cada uno de esos municipios, que es una dimensión que a veces subestimamos, pero que le da un efecto importante a esas negociaciones, ¿no? Con esto de fondos destinados a distintos municipios y cómo se distribuyen esas inversiones, habla mucho de la capacidad de negociación que se empieza a tener a ese nivel del tercer nivel de gobierno, que es relevante y que a veces, como decía, dejamos bastante de lado en la reflexión de gobierno y de Estado, digamos. Agustín, ¿habla ahora o calla para siempre? No, estoy de acuerdo, creo que tiene cosas interesantes y un poco lo que decía Karina hace unos minutos, acá va a haber una negociación capaz que en simultáneo de varios departamentos, los temas fideicomisos, y yo creo que la mayoría de ellos al final van a salir probablemente un poco menos ambiciosos y un poco menos endeudadores de lo que las administraciones pretendían desde el punto de vista original. Esta historia continuará. Enseguida volvemos a la tertulia de este miércoles.